Ya avanzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy continuamos trabajando el cuerpo del burrito. Entonces, manos a la obra y empezamos o seguimos con la vuelta 9. En el video anterior dejamos en la vuelta 8, que era punto sobre punto. Ahora continuamos con la vuelta 9. Avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Colocamos la marca. En el primer punto continuamos con una disminución. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otra disminución. 4 puntos. 4, una disminución. Avanzamos 3 puntos. 1, 2, 3. Un aumento. 2 puntos. 1, 2. Disminución. Avanzamos 10 puntos. 1, 2, 10 puntos, una disminución. 2 puntos. 1, 2. Un aumento. 3 puntos. 1, 2, 3. Disminución. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Disminución. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una disminución. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Disminución. 3 puntos. 1, 2, 3, disminución. 3 puntos. 1, 2, 3, disminución. Nuevamente, 3 puntos. 1, 2, 3. Disminución. 3 puntos. 1, 2, 3. Disminución. 1, 2, 3. Disminución. 3 puntos. 1, 2,
3, disminución. Nuevamente, 3 puntos. 1, 2, 3. Terminamos con una disminución. En esta vuelta tenemos 91 puntos. Vuelta 10. Trabajamos punto sobre punto los 91 puntos. Toda la vuelta. 1, 2, 3. Vuelta 11. Avanzamos 19 puntos. Si no nos olvidamos de marcar el primer punto. 1, 2, 3. 19 puntos. Ahora un aumento. Un punto. Aumento. Avanzamos 18 puntos. 1, 2. Ya avanzamos los 18 puntos. Ahora un aumento. Un punto. Un aumento. Avanzamos 19 puntos. 1, 2. Ya avanzamos los 19 puntos. Ahora una disminución. 2 puntos. 1, 2. Disminución. 2 puntos. 1, 2. Disminución. 2 puntos. 1, 2. Disminución. Un punto. Disminución. 2 puntos. 1, 2. Disminución. 2 puntos. 1, 2. Disminución. 2 puntos. 1, 2. Terminamos con una disminución. En esta vuelta nos queda 87 puntos. 87 puntos que vamos a repetir punto sobre punto en la vuelta 12. Marcamos el primer punto y avanzamos hasta terminar la vuelta punto sobre punto. 1, 2, 3, 4. Vuelta 13. Empezamos con 5 puntos bajos. Ya va teniendo forma nuestro burrito. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. 3 puntos. 1, 2, 3. Disminución. Avanzamos 10 puntos. 1, 2,
10 puntos, un aumento. Avanzamos 20 puntos. 1, 2, 3. Ya avanzamos los 20 puntos. Ahora un aumento. Luego avanzamos 10 puntos. 1, 2, 10 puntos, una disminución, 3 puntos. 1, 2, 3, disminución. 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Disminución. 1 punto. Una disminución. 1 punto. Una disminución. 1 punto. Y una disminución triple. 1 punto. Una disminución. 1 punto. Una disminución. 1 punto. Y terminamos con una disminución. En esta vuelta nos queda 77 puntos. 77 puntos que vamos a repetir en la vuelta 14, punto sobre punto. Vuelta 15, avanzamos 6 puntos. 1, 2, marcamos el primer punto antes de perdernos. 2, 3, 4, 5 y 6. Una disminución. Avanzamos 12 puntos. 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Ahora hacemos un aumento. Avanzamos 22 puntos. 1, 2, 3 y 22. Ahora hacemos un aumento. Avanzamos 12 puntos. Ya avanzamos 12 puntos. Ahora una disminución. 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos. Ahora hacemos 3 disminuciones seguidas. 1, 2, 3. 1 punto. 3 disminuciones. 1, 2 y 3.
Sacamos marca. En esta última vuelta quedamos con 71 puntos. Sorpresa, amigas, era una sorpresa. Ahora avanzamos 17 puntos. Marcamos para saber cuántos puntos avanzamos. 1, 2, 3. Ya avanzamos 17 puntos. Ahora empezamos a rellenar y luego a coser. Dejamos 30 puntos para el cuello. Primero vamos a rellenar. Ya rellenamos, vean un poco, y también avanzamos los 17 puntos y cortamos el hilo para coser el cuerpo. Ahí dejamos en pausa. Ahora nos ayudamos con esta aguja lanera para coser la espalda. Hacemos un nudo para que no se salgan los puntos atrás. De esta manera. Así. Esta era nuestra marca, lo sacamos. Ahora. Tenemos acá un punto. 3 disminuciones y el punto. Ese es el centro. Ahora agarramos un punto, agarramos la parte de arriba de cada punto. Este es el centro, sí. Así vamos uniendo, sacamos siempre por dentro cada punto hasta donde avanzamos. En cada punto jalamos, cosa que ya esté cerrada. Así avanzamos hasta donde avanzamos. También tiene que quedar 30 puntos. Así ya terminamos el cuerpo del burrito. Ya tenemos rellenada, cosida. Ahora dejamos en pausa. En el próximo video empezamos con la cabeza. Para quienes ya trabajaron el caballito o el unicornio, Pegaso, ya saben cómo hicimos la cabeza. Vamos a usar la misma técnica del caballito para unir el cuello y la cabeza. Vamos a hacer este burrito, entonces atentas y atentos, amigas, amigos. En el próximo video trabajamos la cabeza. Hasta entonces, no olviden regalarme un like, suscribirse para no perderse ningún video con el paso a paso de este burrito. Saludos y un abrazo a todos.